¿Cómo está la seguridad del país? Mira, yo creo que la seguridad del país, todos tenemos una percepción. La seguridad del país se tiene que dividir en dos grandes capítulos. Lo que está ejemplificado con números, en donde hay más homicidios, secuestros, la extorsión, robo con violencia, etc. Necesitamos que la percepción de la gente se torne en una percepción de que estoy atendida por la policía, me hace caso, es honesta, tiene una excelente actitud. La gran diferencia es que en la Ciudad de México estamos enfrentando 16 delegaciones, 1.500 kilómetros cuadrados, y aquí estamos enfrentando 2 millones de kilómetros cuadrados. Es la gran diferencia. Tenemos responsabilidades de Tijuana hasta Chetumal. En el mismo periodo con respecto al año pasado, estamos arriba en los decomisos de cocaína de 100 kilos a media tonelada. Estamos a la baja en homicidios. ¿En qué va a cambiar? ¿En qué se va a mantener? ¿Qué se va a modificar? ¿Cuáles son las nuevas lógicas, las nuevas estrategias, las nuevas políticas que hay en seguridad? ¿Cuál es la situación de seguridad que vive el país? Esto es lo que vamos a abordar en la segunda parte de este programa especial que hemos realizado con el doctor Manuel Mondragón, aquí, en este lugar, en la sede de la Comisión Nacional de Seguridad. Hola Viviana, ¿qué tal? Hola Jorge, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto que nuevamente nos acompañe a este recorrido de la seguridad en todo el país, en todo México, que tanto nos importa. Veamos y continuemos con la plática del doctor Mondragón. Hay desafíos, por ejemplo, los grupos de autodefensa. Sabemos que los grupos de autodefensa no son un desafío a la gobernabilidad del país, pero así comenzaron en otros países. Colombia quizás es paradigmático en eso, y terminaron siendo, por derecha o por izquierda, grupos que terminaron desestabilizando a todo un país. Lo que puedo decir en relación a esto, que es una situación en la que estamos ocupados. El secretario de Gobernación está profundamente ocupado de este asunto con nosotros. Hemos tenido reuniones, tenemos el diagnóstico, tenemos las perspectivas y sabremos qué hacer y sabemos qué hacer en relación a este asunto. Eso sí vale la pena que se sepa, porque hay policía comunitaria, vamos a decir, oficializada. Hay otros grupos que se quieren sumar a la policía comunitaria, hay otros grupos que se denominan autodefensa, estos grupos están provocados o producidos por diferentes tipos de personas. Se arman para tener su propia seguridad argumentando que están cansados del asedio del crimen organizado en sus comunidades. Son los grupos de autodefensa. Tienen presencia principalmente en estados pobres y con presencia de cárteles de la droga. A mediados de enero, en Guerrero surgieron estos grupos de autodefensa en Ayutla de los Libres, bajo el mando de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Encapuchados y armados, comenzaron a vigilar carreteras, a detener presuntos delincuentes y a hacer juicios públicos bajo supuestos usos y costumbres. De Ayutla se extendieron a Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Morelos, Chiapas, Jalisco y el Estado de México. En este último, aparecieron en los municipios de Ametepec y Tlatlaya. Afectados por la pobreza y el clima de terror impuesto por grupos del crimen organizado, principalmente de manos de los caballeros templarios, surgieron en la cabecera municipal de Tejupilco, y la creación se atribuyó al Frente Popular Campesino Francisco Villa. Pero detrás de ellos hay incluso grupos guerrilleros. Algunos tienen integrantes del EPR, EZLN, ERPI o FARC. Incluso hay partidos políticos que los apoyan. El 24 de febrero, en Ayutla de los Libres, mientras efectuaban una asamblea, algunos portaban insignias del Partido del Trabajo,
Michoacán es otro de los estados donde tienen gran presencia. Surgieron en Buenavista, Tomatlán y Tepalcatepec y dieron muestra de estar bien organizados, pero sobre todo, bien armados. Si no las cambia él, las vamos a cambiar nosotros, pero van a cambiar. Ya tengo por seguro. Pues que los apoyen y que ya no gachen la cabeza, porque esto es necesario. Contra los cárteles, ahora sí que los malos del cuento. Ya se les ha visto con armas de alto poder como AK-47, R-15 o cuernos de chivo. Andan en camionetas de lujo y están dispuestos a combatir de forma frontal contra el crimen organizado. Aunque hay pobladores que también se han quejado por la violencia con la que a su vez actúan. En Apatzingán, cerca de 200 personas armadas con machetes y palos, entre ellas mujeres y niños, se manifestaron en contra de estos grupos de autodefensa. Incluso el gobierno de Michoacán señaló que están al margen de la ley, pero siguen radicalizando sus acciones. En Buenavista, Tomatlán, el grupo denominado Movimiento por la Paz y el Trabajo tomó el control de la comisaría y mantienen en la cárcel a 5 agentes municipales, mientras que el director de seguridad, Otoniel Montes, fue sacado de su casa y encarcelado. Fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público dentro del ayuntamiento, que a su vez ha sido habilitado como cárcel provisional. Pero también se habla de la desaparición de otro elemento de la policía municipal, Federico Torres Esquivel. Mientras en Guerrero, en la comunidad de Zacazonapa, en el municipio de Tixla, se daba a conocer el surgimiento de un nuevo grupo de autodefensa, afiliado a la CRAC PC. El grupo está compuesto por al menos 30 elementos, armados con escopetas, vestidos con camisas color verde y pantalones tipo militar. El comandante del grupo, Juan Andrés Castro, indicó que realizarán sus propios rondines porque los asaltos, extorsiones, secuestros y asesinatos están a la orden del día y piden a las autoridades que no impidan sus actos. En las comunidades de San Martín y Monte Alegre, en el municipio de Tixla, ya solicitaron conformar sus propios grupos de autodefensa. Se hacen llamar también policías comunitarias, aunque no se puede confundir con la figura que desde hace 100 años existe en las comunidades indígenas. Este fenómeno ha salpicado a la política nacional. Entre dimes y diretes, incluso el presidente Enrique Peña Nieto tuvo que intermediar para pedir prudencia a los actores políticos en sus declaraciones, como fue el caso del diputado Manlio Fabio Beltrones y el gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre. Algunos políticos consideraron que era el momento de darles normatividad constitucional, otros que trabajaran a la par con las policías estatales y unos más sostuvieron que se estaban creando grupos paramilitares, un debate que aún no termina. ¿Cómo es posible que se les permita actuar con armas que ni siquiera están registradas, encapuchados, sin dar la cara a estas personas? Esto es lo que es totalmente anticonstitucional, Viviana. No pueden continuar estos grupos así y esto es lo que se está analizando en estos momentos para poner las soluciones al respecto. ¿Cuáles son las soluciones? No puedo informarlas, son acciones un tanto internas, confidenciales, estratégicas de gobierno. Esto es una situación anticonstitucional que no puede continuar. Lo que también sí te quiero decir es que quizá estamos pensando, un día dije grupúsculos y quizá hubo alguna crítica. No dije grupúsculos por decir no nos interesan. Hay grupos y hay grupos chiquitos a los que les llamé grupúsculos, que aparentemente son más importantes de lo que realmente son, porque ni siquiera se han incorporado, han dicho que lo van a hacer, etcétera, se encapucharon, pero no están actuando. No estoy minimizando el problema. A eso me referí en general, la situación es una situación que estamos analizando, que el secretario de Gobernación ha señalado con claridad y todas las instituciones a las que me he referido, estamos trabajando en ello, conjuntamente. La mayoría los tolera, otros los rechazan, pero lo que no comparten de los autodefensa es que apliquen su propia justicia. Lo cierto es que estos grupos generaron controversia. Según una encuesta realizada por Ulises Beltrán, los consultados perciben que estos grupos surgieron ante la percepción de que las autoridades no hacen nada. El 65% dijo estar bastante enterado de lo ocurrido en Ayutla de los Libres, Guerrero, una de las primeras comunidades donde surgió este fenómeno. 61% de la opinión pública consideró que no se debe permitir que los grupos de autodefensa apliquen su propio sistema de justicia.
y 40% dijo oponerse a la legalización de las policías comunitarias que nada tienen que ver con las que ya existen en poblaciones indígenas. Las encuestas detectan cierta inclinación a tolerar que pueblos y comunidades formen policías para protegerse, es decir, un 49% de los consultados. 51% se inclina porque se legalice bajo ciertas condiciones. 13% cree que se debe permitir su existencia mientras se llega a algún acuerdo para la disolución. Y 29% considera que los gobiernos estatales donde radican deben desarmarlos. Para un tercio de los encuestados, los grupos de autodefensa encarnan los intereses de caciques, organizaciones políticas y aprovechan el tema del crimen organizado para crear sus propios grupos armados. Otro tercio dice que estos grupos sí representan los intereses de sus comunidades. En medio de todo esto, Evencio Romero Sotelo, diputado local del PRI en Guerrero, afirmaba que sacerdotes afines a la teología de la liberación asesoran a los grupos de autodefensa. El también líder agrario y campesino de los municipios de Ayutla y San Luis Acatlán aseguró el 5 de marzo que desde hace 5 años se han detectado células del ERPI relacionados también con estos grupos. Lo anterior coincide con información de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero. Incluso el diputado Romero Sotelo dijo que párrocos católicos están detrás de los movimientos de autodefensa. Afirmó que el director de la Organización de Derechos Humanos, Tlalchinoyán Abel Barrera, fue un seminarista que aplica la teología de la liberación en la zona de la montaña y asesora a los grupos subversivos como el ERPI, a la vez que defiende a sus integrantes. Un debate que ya ha calado también entre la ciudadanía. Una de las dudas que me quedan es cómo se va a coordinar este nuevo cuerpo, la Gendarmería, con la Policía Federal. ¿Van a depender de esta oficina? ¿Van a van a trabajar en forma separada? ¿Cómo va a funcionar la Gendarmería y la Policía? Sí, Jorge, te lo resumo rápidamente. Primero, es un cuerpo diferenciado a la Policía Federal, que también dependerá de la Comisión Nacional de Seguridad. Segundo, es un grupo con formación castrense, como deben ser todas las policías. Pero esta formación castrense en la Gendarmería tiene que llevar, sin detrimento de que yo no convierta, reconvierta la Policía Federal en algo similar, pero tiene que ser un grupo que sea y parezca ser de élite, en su formación, en su comportamiento, en sus valores, en sus responsabilidades, en su sentido comunitario. Tercero, sentido comunitario porque debe ser una policía de proximidad. Cuarto, no es una policía que va y viene como la federal, va un momento, está en un tiempo, un mes, 2 meses y regresa y va a otro lado. Es una policía de permanencia, a donde va a cumplir una función, muy posiblemente, en algunos casos, en lugar de las policías en algunos municipios importantes. La falta de control del Estado mexicano en materia de seguridad pública en entidades donde los grupos civiles armados han tomado las riendas de la justicia ha llevado a la presente administración a ampliar sus estrategias para hacer frente a esta problemática. Actualmente se han dado a conocer 2 propuestas políticas, una de ellas, la Gendarmería Nacional, anunciada como compromiso durante la campaña electoral del presidente Enrique Peña Nieto. Este nuevo cuerpo de seguridad pública se compondrá, en un primer momento, de 10.400 elementos, de los cuales 1.500 provendrán de la Marina y el resto del Ejército. Al principio, se integrará con elementos de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, se emitirán convocatorias, se realizará la selección y se formarán conforme a una disciplina militar. El reclutamiento empieza en julio y los seleccionados, al ser militares, conservarán su estatus y derechos como militares. Será adiestrada y equipada por la Secretaría de la Defensa Nacional con el apoyo de expertos en materia de operación policíaca, tendrá su propio comandante y Estado Mayor. Una vez que los elementos hayan sido formados y capacitados por la Sedena, pasarán a las órdenes de gobernación para cuestiones de operación, de modo que los elementos que estén bajo su cargo sean cercanos y comprometidos con la ciudadanía.
capaces de resolver tanto problemas del fuero común como locales. Estarán acuartelados, ahí vivirán y trabajarán. Estos cuarteles serán costeados por estados y municipios y deberán financiar, en parte, la operación y el despliegue de los elementos de la Gendarmería Nacional. Por lo que se refiere a la Gendarmería, sí les comento a ustedes que la operación de la Gendarmería va a ocasionar, como ayer lo señalaba, gastos, que para ir en un momento dado a cumplir una de las funciones que la Gendarmería tendría ubicadas, que es ir a lugares de riesgo social, en donde en todo caso los gobernadores piensen que son necesarios y que obviamente pasen por la auscultación y la calificación nuestra. Si así fuera, la operación tiene un costo. Los gobiernos tienen un presupuesto para seguridad y habría, como es el caso, y lo estamos tratando con los señores gobernadores en este y en otros aspectos, de yo ofrezco y tú también. El presupuesto para que arranque este año será de 1.500 millones de pesos. La idea es que este nuevo cuerpo sea destinado de manera permanente a zonas donde el Estado mexicano ha perdido presencia o en zonas que se han convertido en riesgosas desde el punto de vista de la seguridad pública. Sin lugar a dudas, uno de los retos de este nuevo cuerpo de seguridad será no formar parte de uno más de los que ya hayan sido corrompidos por la delincuencia organizada o simplemente no hayan logrado abatir la inseguridad. Se prevé que al final del sexenio la Gendarmería esté constituida por 40,000 elementos. Esta fuerza de seguridad tendrá relación con la unificación del mando único policial en los estados, que es otra de las propuestas políticas para hacer frente a la inseguridad. Los acuerdos políticos serán importantes para construir el andamiaje. Es por ello que resultará importante el apoyo que emanen los alcaldes y gobernadores a este cuerpo policíaco, ya que aún hay municipios reticentes a su implementación. Recientemente el gobernador Erubiel Ávila firmó un convenio para establecer el mando único policial en 119 de 125 ayuntamientos, a través de la Policía Estatal Coordinada. Añadió que la propuesta surge de la necesidad de apoyar a los municipios. Sin embargo, se mostró respetuoso de la forma, planes y estrategias propias, pues la intención es dar mayor seguridad a la gente. Esta idea fue retomada por el gobernador Graco Ramírez, quien firmó hace unos meses un acuerdo con 33 alcaldes del estado para que las policías municipales se coordinen con la estatal. Sin embargo, esta idea ya había sido propuesta anteriormente por el expresidente Felipe Calderón. Sin embargo, en aquella ocasión, la iniciativa para crear 32 mandos policíacos estatales y enviada al Senado en octubre de 2011 quedó congelada en comisiones. Por ahora estará pendiente la definición del mando único, la convivencia que tendrá con la Gendarmería Nacional, su normatividad jurídica, competencia y operatividad. Tengo entendido que la Gendarmería tendrá sus cuarteles. Así es, a donde llegue... Tendrá sus cuarteles donde se instalará. Así es, a donde llegue Jorge, ¿no? Yo estoy, será todo el punto y los principios, los procedimientos para llevar la Gendarmería donde tengamos que llevarla. Señor gobernador, acordamos llevarla a tal lado, van a ir 300 gendarmes de la Gendarmería Nacional, se ubican allí, vamos a ver cómo se ubican en relación a, se llevan a sus familias, sus domicilios, sus casas, los cuarteles dentro de, para cuidarlos, para protegerlos, servicios para los hijos, todo eso tiene que darse cuando el grupo de Gendarmería vaya y se ubique a un lugar determinado. Y quizás un incentivo, ¿no? Es decirles, a ver, si tú eres un muy buen policía, vas a formar parte de la Gendarmería, y estando en la Gendarmería, bueno, vas a tener servicios médicos, claro, vas a tener escuela, vas a estar en un lugar todo protegido. Eso, necesitamos darle todos sus satisfactores, porque debe ser un grupo elite. Debe ser un grupo elite. Cuando veas a un gendarme de la Gendarmería Nacional,
Es como cuando en algunos otros países ves a un carabinero, etcétera, ya sabes a qué país me refiero, dices, cuidado, este señor o esta señora es íntegro, es atento. Bueno, en Alemania, que la verdad es que los policías tienen una forma de vida que lo último que quieren es defraudar su puesto porque pierden hasta desde las universidades de sus hijos, seguridad social, un montón de cosas. Así es, Miriam. A ver, para concluir, yendo al plano personal, ¿cuál es el objetivo de Manuel Mondragón como Comisionado Nacional de Seguridad? Mira, cumplirle primero al presidente de la República la confianza que él depositó en mí para llevar hasta las últimas consecuencias los deseos de seguridad y todo lo que aquí se ubica para ello hasta sus mejores y últimas consecuencias. Segundo, tan importante como el primero, es cumplirle a la sociedad. Yo estoy dado para eso, para la ciudadanía. Como médico he tenido siempre una línea de acción social y comunitaria que nunca me ha dejado y espero que no me deje en los pocos años que me queden de actuación pública en el servicio público. Tercero, pues seguir la línea y conservar el prestigio modesto que he cargado toda mi vida y que no deseo perder. Tengo modesto prestigio y la confianza. Perdón que lo interrumpa. Fue votado casi por unanimidad para que alguien que llegue a un área de seguridad y que salga con los votos prácticamente por unanimidad en el Senado es casi un milagro. Pero no solo en el Senado, la ciudadanía, por lo que se puede palpar, como periodistas, reporteros, andamos mucho tiempo en la calle. Desde que estaba en la administración del Distrito Federal, ahora sale el doctor Mondragón y da una noticia y la ciudadanía se siente segura. Bueno, pues esto es lo que no me lleva a un sentido de hipertrofia de personalidad, nunca me ha dado por ahí, sino de obligación, de no defraudarlos a ti. ¿Cuántos años lleva usted trabajando en temas de seguridad? ¿En el área de servicio público o de seguridad? De seguridad. Bueno, de seguridad estoy desde que fui coordinador general de la Procuraduría General de la República, 5 años con Sergio García Ramírez, implantamos todo el programa de atención a la farmacodependencia, no existía ni consejo entonces, Consejo contra las Adicciones, nosotros lo implementamos, tuve 5 años, después tuve 2 años con el licenciado Morales de Lechuga y inventamos, que persiste todavía, la Subprocuraduría para Atención a las Víctimas del Delito y de Participación Ciudadana. Después estuve 3 años de subsecretario de Seguridad con Marcelo Ebrard. Ahí arrancamos, entre otras cosas, el alcoholímetro y todo esto. Y después estuve 4 años y medio de secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, con los programas que ustedes conocen. Y ahora sí, acepto que es mi última responsabilidad, ya no... Ay, eso dice, eso decía la administración pasada, que ya no se iba a dedicar a cargos públicos. Yo pensaba eso, pero cuando el señor presidente de la República te invita, al señor presidente nunca le puede decir que no. Quizá es lo único en lo que no ha cumplido el doctor Mondragón, que ya Seguro. se lo imaginaban en su casa, felices Cuando de la vida y el señor presidente, yo tuve el honor de ser recibido por él y sin esperar esto, tuvo la gentileza de invitarme, como le dije, señor presidente, a usted no le puedo decir que no. A tu presidente, y si tú eres mexicano y eres un consciente de tus responsabilidades, de tus funciones, y eres un servidor público, así, tú no le puedes decir que no. Y así es, así fue. De tal manera que sí, Vivi, por razones de edad, sí te lo quiero subrayar, es mi última responsabilidad, sí la subrayo. No, bueno, he llegado finalmente al gabinete como cabeza, gracias a esta circunstancia, esta canonjía que tanto el presidente de la República como el secretario de Gobernación me ofrecen, de tal manera que aquí sí, si duro lo que dure, de aquí ya a mis cosas privadas.
definitivamente. Doctor Manuel Mondragón, muchísimas gracias por esta plática. Gracias. Con Jorge, Viviana, con el cariño de siempre a los dos, ¿eh? Gracias. Muchas gracias. Bueno, así están las cosas, así están las perspectivas, así está la idea de la nueva administración que está llegando ya a sus 100 días de gobierno para cambiar las percepciones, para cambiar la forma de ver y de entender las cosas. El objetivo, sin lugar a dudas, será lograrlo. Así es, Jorge, muchas gracias por habernos acompañado, muchas gracias por haber estado aquí. Recuerde, estamos en Todo Personal. Que descanse, que la pase muy, muy bien. Y recuerde también, en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.